welcome to our family cook kitchen. Soy Mercedes Sánchez, I'm a registered dietitian, and I believe homemade meals are the building blocks for our health. La salud hay que cocinarla. Y hoy la vamos a cocinar con unos tamales riquísimos de pescado y encima nos vamos a divertir envolviéndolos con estas hojas de plátano. Surprise your family with these fish tamales bundled in banana leaves. So, let's get cooking! ¿Me acompañan a cocinar estos tamales? First, we're going to clean the banana leaves. Very carefully, we need to unfold them, so not to break them. Y ahora vamos a tener cuidado de no romperlas. Vamos a desdoblarlas y vamos a limpiarlas. I like to wipe them clean on top of my counter with plenty of water. Con un trapito y mucha agua se limpian bien por los dos lados. I feel like I'm in the tropics. So they come in the package in long leaves. We're going to cut 6 rectangles plus few extra. Cut especially the veins and tough parts. Don't worry, it doesn't have to be exactly the same measure, pero más o menos rectángulos iguales. Next, incorporate 2 cups of masa harina with 2 cups of warm broth. Las 2 tazas de caldo calentito las incorporamos con 2 tazas de harina y añadimos aceite de oliva. Add olive oil. Knead for a couple of minutes to make that dough fluffier. Para que la masa quede más esponjosa, hay que amasarla un par de minutos. The vegetables I prefer to weigh them in a scale if I know their weight. It is always more precise than volume when following a recipe. Si nos dan el peso de las verduras, siempre es más preciso pesarlos en una pesa. And I like to practice my knife skills, dicing and mincing. The more I practice, the faster I get. El único secreto para cortar más rápido las verduras es practicar. Let's make the chili sauce with our guajillo peppers. Remove seeds and stems. Quitamos las semillas de los guajillos para hacer la salsa roja. Bring them to a boil and turn off the heat immediately. En cuanto empiecen a hervir, apagamos el fuego y los dejamos reposar 10 minutillos. While the chiles are soaking, saute the onions, carrots, peppers and garlic. Rehogamos las verduritas durante 5 o 6 minutos. Y después añadimos la calabacita y el tomate rojo. Add zucchini and tomato and sauté 5 more minutes. Let's go back to the chili sauce. Puree the chiles, including the chili water with all the condiments. Para la salsa roja, licuamos los chiles, incluida su agua, con todos los condimentos. Lo filtramos y lo rehogamos 10 minutos. Strain the chili sauce and simmer for 10 minutes. We finish the filling of the tamales mixing in the olives. Añadimos las aceitunas al relleno, las alcaparras, the capers, half the chili sauce, mitad de la salsa roja, black pepper, pimienta, and orégano. Distribute the fish among the 6 tamales. All right, ¿vamos a hacer los tamales? We start our tamales spreading 1 part of dough into the center of the banana leaf. Add a couple of spoons of filling and 1 piece of fish. I like to cut it in 3. Add some extra guajillo sauce. And now we're ready to wrap the tamal. Bring together the 2 long sides, fold over and tuck one edge over the other. Be mindful the leaf may split. If that happens, just finish the wrapping and use a second leaf to wrap the torn tamal. Fold the 2 remaining sides under the tamal. And repeat the process until the 6 tamales are done. I like to secure the tamales with a kitchen twine.
Wrapping tamales in banana leaves gives them a wonderful flavor and aroma. And they are fun to make. Think of it as wrapping a gift. A yummy gift. Okay, next. Extendemos bien la masa en el centro de la hoja, agregamos un poco de relleno y añadimos una pieza de bacalao, la podemos cortar en trocitos, y un poco de salsa roja. Con mucha delicadeza, pero sin asustarnos, lo vamos doblando, formando un rectángulo. Doblamos por un lado y lo volvemos a doblar para que esté bien cerradito, para que después se haga el vapor. Pinchamos un poco. ¡Ah! ¡Se me ha roto! Pero no pasa nada si se rompe porque le volvemos, como tenemos muchas hojas, le volvemos a poner otra hoja. Lo empaquetamos como si fuera, como si estuviera sin romper. Ya está. ¿Ves? Este va a quedar más rico. Entonces lo volvemos a hacer. Aquí tenemos cuidadito. Y aquí tenemos cuidadito. ¡Ah! Esta vez me ha quedado muy bien y no se ha roto. Okay, you see? It wasn't that complicated. We made it. And you can do it too. Steam the tamales 35 to 40 minutes. Cocinamos los tamales al vapor durante 35-45 minutos. Let them set for 15 more minutes before you eat them. That is, if you can wait. ¡Qué bonitos son! Es como si estuviéramos abriendo un regalito. ¿No les apetece? Nos han salido riquísimos. Very yummy gift. When we cook, we take care of our health. Cocinar sano es vivir sano.